Muy amados hermanos, las palabras que hoy nos presenta la Sagrada Liturgia tienen un común denominador: confiar en Dios. Abraham se fía de Dios y, a pesar de las dificultades, a pesar de la petición tan, tan difícil de comprender, Abraham se fía de Dios. Y Abraham hace el camino de acercarse a Dios, ofrecerle todo, porque no está ofreciendo a su hijo, está ofreciendo su querer, porque su hijo era lo más querido, pero no antepone su propio querer a la voluntad de Dios. La confianza en Dios, la determinación de seguir con Él es el camino preciso por el cual Dios lo libera de sí mismo, de todo lo que podría ser dificultad, para seguir a Dios, y Dios está ahí premiándole con la vida de su Hijo y con su presencia. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos, dice el Salmo, y es la presencia de Dios. Y en el Evangelio vemos cómo Jesús se fija en aquel paralítico y le dice: ánimo, tus pecados te son perdonados. Y claro, era lo más de lo más. El pecado es, como dirá Pablo, el origen de la muerte. La muerte viene por el pecado. Y entonces Jesús, en esa dinámica de salvación, le perdona los pecados. Pero hay siempre los que están espiando y los que siempre piensan mal, dicen: ¿y por qué perdona pecados? Y Jesús le dice: ¿qué es decir? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Ay, amados hermanos, ¿qué es más fácil? Lo difícil es la salvación. El dilema de Jesús va en un sentido que aquellos mal pensados no lo entendían. Qué bueno, amados hermanos, entender la misericordia y la bondad de Dios, que nos perdona, y habiéndonos perdonado, nos concede todo. Aquel pobre paralítico le perdona el pecado y le concede la salud. Qué bueno, amados hermanos, entender que tenemos que confiar en Dios. Tantas dificultades en las que andamos y no caminamos en la presencia del Señor en el país de los vivos, sino que caminamos tantas veces en la oscuridad del no entender la voluntad de Dios. Por eso, amados hermanos, qué bueno descubrir que tenemos que confiar en Dios, y Dios nos lo dará todo. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura, dirá en otro lugar. ¿Y cuál es el reino de Dios? El reino de Dios está dentro de nosotros. Tantas veces parece que pedimos las añadiduras y no el reino de Dios. El reino de Dios es Dios mismo, inhabitando en el alma del justo. Por eso, amados hermanos, qué bueno que confiemos en Dios como confió Abraham. Qué bueno que tengamos una fe inmensa como la que tenía el paralítico. ¿Para qué? Para caminar en la presencia de Dios en el país de la vida. Padre de bondad, aumenta nuestra fe. Haz que tu vida en nuestro corazón sea eficaz, alegre, amorosa, que lo reflejemos, que sintamos que tú nos amas,
tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, y así permanezcamos unidos en el amor de Dios.